Dios les bendiga en este domingo 21 de marzo del 2021. Estamos con nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, los gentiles son aceptados en la iglesia, y nuestra verdad central, para todos la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Vamos a tener nuestro texto en Gálatas capítulo 3, versículo 8, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo, por favor. Gálatas 3, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Estamos con nuestro punto número 3. Los creyentes gentiles se gozan. Y hoy vamos a estar hablando del punto B, más ministerios. Para esto vamos a tener nuevamente una lectura en Hechos, capítulo 15, y vamos a leer versículo 40 y 41. Después vamos a leer capítulo 16, y dice así: Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. La clase pasada estudiamos cómo Judas y Silas ministraban, consolando y enseñando con abundancia de palabra a los hermanos gentiles de Antioquía. También Pablo y Bernabé seguían enseñando y anunciando el evangelio a muchas personas. Dios estaba obrando de una gran manera en la iglesia de Antioquía. Y vemos cómo en capítulo 15, versículo 36, el deseo y el anhelo de Pablo por emprender un nuevo viaje con Bernabé para visitar a todas las iglesias que se habían formado, para animar y alentar a los hermanos. En el versículo 37 y 39 nos dice que surgió un gran desacuerdo, pues Bernabé quería llevar a Marcos, mas Pablo no estaba convencido, ya que Marcos lo había abandonado en su primer viaje misionero, según lo vimos en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dios siempre tiene el control de todo. Aún en este desacuerdo, permitió que el evangelio se extendiera, ahora por dos frentes. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó hacia Chipre, mientras Pablo tomaba a Silas como compañero y emprende su segundo viaje misionero a Siria y a Cilicia. En el versículo 40 vemos cómo fueron enviados por los hermanos, y seguramente oraron e impusieron sus manos para que el Espíritu Santo los guiara y abriera las puertas para el mensaje de salvación. En el versículo 41 vemos el primer propósito de Pablo y Silas
para la iglesia, que era el de confirmar y fortalecer la fe de los hermanos con la sana doctrina, esto a través del ministerio de la enseñanza. Del versículo 1 al 3 del capítulo 16, podemos ver cómo en todo Dios tiene un propósito. Cuando llega a Listra y a Derbe, hay un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Este joven tenía un buen testimonio y Pablo lo toma para que vaya con ellos en este viaje. Podemos ver cómo Timoteo pudo ser enseñado y ministrado para convertirse en un verdadero discípulo que amaba al Señor, al cual Pablo se refiere como un verdadero hijo en la fe, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, le dice, amado hijo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice que oraba día y noche por él. Y también nos dice ahí que tenía una fe genuina, no fingida. Y al escribir estas dos cartas o estas epístolas, 1 y 2 de Timoteo, que nos han dejado como una fuente de bendición para todos los creyentes. Así que cada uno de nosotros debemos ser obedientes al llamado de Dios y cumplir su comisión y hacer discípulos, como Pablo lo hizo con Timoteo. Y estas dos cartas que hemos mencionado, 1 y 2 de Timoteo, nos dejan grandes enseñanzas, nos exhortan para que podamos ser obedientes y cumplir los propósitos de Dios. Como Pablo, tenemos que ser un ejemplo en nuestra manera de vivir. Y tenemos que ser obedientes al llamado de Dios y cumplir la gran comisión y hacer discípulos. Piensa en el impacto que podemos tener tú y yo en nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, los vecinos que nos rodean, compañeros de trabajo, amigos. Así es que tenemos, hermanos, que seguir este ejemplo y proclamar el Evangelio de salvación y cuidar nuestro testimonio y nuestra manera de vivir. En el versículo 4 y 5 del capítulo 16 vemos el segundo propósito que tenía Pablo y Silas, y era el compartir el acuerdo y las ordenanzas establecidas y enviadas por medio de una carta a los gentiles creyentes por todas las ciudades que visitaban para que las guardasen. Así que la iglesia era fortalecida y crecían en la fe y aumentaba el número de creyentes. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar su llamado y a obedecer la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Hemos sido llamados a extender el reino de Dios. Así es que, hermanos, no claudiquemos, y qué bendición de parte de Dios a que tú y yo hemos sido escogidos y tenemos un propósito en esta vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque vemos cómo a través de tu Espíritu Santo, Señor,
había un propósito en la vida de Bernabé, de Juan Marcos, de Pablo, de Silas y aún en Timoteo. Y creemos, Señor, que también en nuestra vida hay un propósito de extender tu evangelio y hacer discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a dar un buen testimonio, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, Señor, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, Señor, pueda conocerte. Que en esta semana, Señor, podamos estar, Señor, proclamando tu palabra a muchas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que la sangre de Jesús que fue derramada no fue en vano. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Él nos perdonó, nos redimió, nos limpió de todo pecado. Y por la gracia de Dios hemos sido salvos. Así es que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Que tengan un excelente inicio de semana. Dios les bendiga. Y ya el próximo domingo estaremos en nuestro servicio de ramos, de las palmas, y vamos a gozarnos en toda la Semana Santa que viene. Dios les bendiga.